Señor delegado del Gobierno, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Hoy nos acompaña como ponente principal en esta tribuna el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y nos acompaña también para hacer la introducción del ponente y la presentación del acto Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco. La tribuna es suya. Organizadores, patrocinadores, señoras, señores, ponente, buenos días a todos. Javier Maroto ha recuperado el prestigio político de Vitoria a base de mucho compromiso, a base de mucho trabajo y a base de estar siempre donde tiene que estar. El alcalde de Vitoria es un político de los pies a la cabeza. Político convencido, apasionado y comprometido con una ciudad a la que adora y por la que se desvive día a día. Los tiempos cambian y nuestra obligación es cambiar con los tiempos. Javier Maroto ha entendido muy bien siempre esa obligación y esa necesidad que tiene como representante público. No quedarse nunca atrás, atrapado en modelos viejos, antiguos, cerrados, modelos cerrados de sociedad que no se corresponden con lo que demandan los ciudadanos y con lo que necesitan las familias. Javier Maroto entiende la política como a mí me gusta, a pie de obra, nunca le vuelve la cara a un problema, demuestra su manera de actuar con hechos, hablando con claridad y sin ningún tipo de complejo ni atadura. Y esa manera de actuar en política le ha convertido en un referente en Vitoria y también en el conjunto de Euskadi. Estoy seguro que hará historia como alcalde de Vitoria. Estoy seguro que Vitoria tiene alcalde para largo por su compromiso y por su empeño que demuestra a diario. Es un político inconformista, es un político ciudadano, es un político ciudadano que sabe que Vitoria avanza llevando su voz a los órganos de decisión de futuro. Por eso ha decidido dar un paso adelante. Por eso ha decidido entrar en el Parlamento Vasco para defender en primera persona los intereses y la imagen de los vitorianos, para estar en los debates en los que se decide el futuro de su ciudad. Maroto ha dado un ejemplo de político comprometido. Podía haberse quedado solo en su despacho del ayuntamiento y no buscarse más trabajo. Nadie le hubiera reprochado nada. Pero esa actitud no encaja en la manera de entender su compromiso político. Quiere estar donde se hable y se discutan los intereses de Vitoria. Necesita sentarse donde haya una sola posibilidad de mejorar las cosas de los vitorianos. Y a eso va Javier Maroto al Parlamento de Vitoria, a defender Vitoria, a defender en primera fila y en persona los intereses de los vitorianos, renunciando a sueldos, como tiene que ser, pero comprometiéndose a más esfuerzos y a más trabajo. Compromisos como el del alcalde de Vitoria han servido para que hoy el Partido Popular del País Vasco ya sea la primera opción no nacionalista en las encuestas. Sí, las prospecciones nos dicen que el PP ya ha alcanzado al PSE en intención de voto. Los datos que disponemos nos dicen que la mayoría silenciosa de ciudadanos que se sienten vascos y españoles está optando por el Partido Popular. Y nuestras encuestas no son como las de ese Partido Socialista que aseguraba hace un año que ganaba en Álava y en Vitoria y, como es evidente, ganó el Partido Popular. Nuestras encuestas tampoco son como las de ese Rodolfo Ares que hace 4 años juraba que Patxi López ganaría las vascas y hubo quien le compró esa moto y el PNV acabó ganando de calle. En lo que vaticina el PP sí se puede confiar.
No hay nada raro. Es normal que ya seamos los mayoritarios entre los no nacionalistas, porque la ciudadanía sabe que lo que está en juego no son unos ajustes imprescindibles y obligados, y lo que está en juego sí es la independencia que buscan los nacionalistas en Cataluña y en Euskadi. Y la única respuesta clara y además moderada a la disolución de la España constitucional la está dando el Partido Popular. Los dirigentes del Partido Socialista no se sabe ni dónde están. Y no nos vamos a parar siendo más que López. Como Maroto no se conformó siendo solo el que ganaba Lazcoz. Nuestro objetivo, y a eso ayuda mucho el alcalde de Vitoria, es ir a por todas. Si todos los vascos que se sienten también españoles van a las urnas el 21 de octubre, el susto para el PNV-Bildu va a ser de campeonato. Y la tranquilidad y la convivencia se impondrán sobre la ruptura y la independencia. En fin, vamos a más gracias a compromisos como los de Maroto. Como presidente del Partido Popular del País Vasco, no solo le agradezco el paso que ha dado, no solo le agradezco que esté dispuesto a dar todavía más de lo que da, sino que estoy orgulloso de poder contar con un ejemplo de tanta sinceridad y tan auténtico como el suyo. Y te digo más, Javier, estoy seguro que Vitoria y los vitorianos también aplauden esta decisión que has tomado. Eskerrik asko. Bai, egunon guztioi, hasi baino lehen, Gasteizko alkatearen naizen aldetik ongi etorria eman nahi dizkizuet, ekitaldi honetara etorri zareten guztioi, Gasteizko hiriaren izenean. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por acudir a este foro y al foro, naturalmente, por su amable invitación y a Antonio Basagoiti por su cariñosísima presentación. El 21 de octubre tenemos elecciones en Euskadi. Es una oportunidad para los representantes públicos el poder explicar, cada uno desde su perspectiva, el modelo de sociedad que defiende, y es una oportunidad para todos los ciudadanos poder optar entre todos esos modelos, para elegir el que mejor les representa, el que mejor defiende sus intereses. Como apuntaba el presidente de mi partido en el País Vasco, Antonio Basagoiti, como es conocido por todos ustedes, yo he decidido dar un paso al frente en este momento de la política vasca. Y hoy me gustaría explicar someramente algunas de las razones por las que he tomado esta decisión. Mi prioridad es la alcaldía de Vitoria, la alcaldía de Gasteiz. No aspiro a otra cosa en la política, pero creo sinceramente que también es compatible con la defensa, en un momento como este, de los valores que el Partido Popular y Antonio Basagoiti defienden. En la Comercial, donde yo estudié antes de trabajar en el sector privado, todo esto hace algún tiempo, antes de entrar en la vida pública, tenía un profesor que decía, y yo con él comparto al 100% esta reflexión, que lo más importante en un proyecto es saber crear equipos. Yo creo en esa afirmación porque creo que es esencial saber crear equipos. Y es seguramente una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar cualquier responsable empresarial, sindical, de una organización en la política cuando afronta un reto y comienza un proyecto. A mí me gusta creer en eso, creer en los equipos. Yo he conformado un equipo, el mejor que he creído posible crear en función de las capacidades, de los conocimientos, de la experiencia profesional para mi ciudad. Y creo que uno de los valores fundamentales en la conformación de equipos es la confianza en las personas que lo integran. Yo tengo confianza en este hombre, en Antonio Basagoiti, y tengo confianza en su secretario general, Iñaki Oyarzabal, y tengo confianza en el presidente de mi partido, Alfonso Alonso. Creo en los equipos. Ellos y otros muchos me han ayudado a tomar esta decisión
que hoy comparto con ustedes, la decisión de dar este paso al frente. Creo que es imprescindible la implicación en un proyecto como el proyecto de Euskadi en el momento en el que vivimos. Y yo, personalmente, quiero hacer una defensa del modelo de sociedad en el que creo, de la sociedad vasca en la que he nacido y de la que me siento parte y, por supuesto, por la que quiero luchar para hacerla mejor. Por eso, someramente, como apuntaba, voy a recorrer algunas pinceladas de lo que considero que son retos en el modelo de convivencia en este momento, en el modelo de país y también en el modelo social que afrontamos para los próximos años. Personalmente, y desde mi experiencia en la política, en 12 años en la vida pública, tengo una máxima que pasa por lo siguiente. Yo creo que la política debe estar basada en el esfuerzo por conseguir acuerdos, por conseguir entenderse entre diferentes para construir juntos. Quien no entienda esto, especialmente en la política vasca, debe hacer una reflexión desde mi punto de vista. Debemos entendernos entre distintos para construir juntos. Naturalmente, para eso hay que entender que en Euskadi somos diferentes, pero que estamos obligados a esa construcción juntos y que, por supuesto, para ello siempre hay unas reglas, unos mínimos. El respeto a esas reglas del juego es absolutamente el marco imprescindible para que ese objetivo pueda ser compartido. Todos los días, a pesar de las dificultades en la política, a pesar de las dificultades en lo económico, a pesar de todas y cada una de las dificultades, hay que dar un paso al frente y despertarse pensando en que hay que representar a todos y gobernar para todos, especialmente aquí en Euskadi. Hay que hacer eso. Hay que hacerlo sin exclusiones, sin imposiciones, favoreciendo la convivencia, siempre, por supuesto, como decía, dentro del respeto a las reglas del juego en Euskadi y en el conjunto de España. La primera tarea y la más importante, seguramente la tarea ética más importante y también más difícil que tendrá el próximo Parlamento, será pasar página, por fin y de forma definitiva, a la historia del terrorismo en Euskadi. Es sin duda una obligación y hay que pasar página y hacerlo de forma adecuada. No puede ser de cualquier forma. Debe haber unidad entre todos los que durante muchísimos años, políticos y ciudadanos, juntos hemos sufrido y hemos combatido hasta derrotar desde la democracia al terrorismo. Pero ahora también juntos debemos seguir construyendo ese espacio para pasar página a esa historia de nuestra historia, que efectivamente siempre debió quedar atrás, mejor dicho, nunca debió nacer. Desde la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo como pilar esencial y sin permitir que la historia pueda ser mal escrita o simplemente sea escrita por quien no debió nunca ni siquiera ser parte de ella. Pero eso que es un deber moral y ético es una asignatura pendiente del próximo Parlamento, de la sociedad vasca en su conjunto. Pero naturalmente hay más cosas y hay que hablar de más cosas en la sociedad vasca. Un alcalde, y quizás por eso lo puedo decir en primera persona, tiene la obligación, la necesidad, diría yo, de patearse la calle de su ciudad, de su pueblo, de su tierra y conocer cuáles son las prioridades reales de la gente, de los ciudadanos normales y corrientes, que tienen sus preocupaciones y que hoy son muchas, son demasiadas. Y esas preocupaciones y no otras son las que debemos resolver en un momento como este. Estar a pie de calle te permite escuchar y escuchar te permite entender que las prioridades en la sociedad son otras, además de las que algunas veces algunos políticos introducen como exclusivas en el debate, especialmente en el debate cuando hay campaña electoral, el debate identitario. Los ciudadanos están preocupados, desde mi punto de vista, mucho más por llegar a final de mes, los empresarios por vender sus productos y todos por conseguir crédito, mucho más de por sí saber exactamente cuál es el debate identitario más profundo que tiene en este momento esta sociedad. Yo tengo esa convicción de que hay problemas reales, mucho más reales que este. Y, sin embargo, en la política de algunos, el debate identitario, y lo hemos visto en el día de ayer, es otro. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora y de forma tan insistente este debate por la independencia? En diferentes formatos, con diferentes palabras, en función del día que hacen algunos partidos en Euskadi. ¿Por qué esta situación?
¿Es posible una nación sin subordinaciones ni ataduras? También sin subordinaciones ni ataduras en Europa. Estas preguntas son preguntas que hacen los ciudadanos, o que yo desde luego hago en un momento como el actual, para entendernos, para explicarnos, para debatir en qué conviene a los vascos ser un país independiente. Yo estoy convencido de que en demasiadas ocasiones se hace política exclusivamente desde el trazo grueso, desde la frase que queda bien, que rellena un titular, pero hay frases de trazo grueso y frases que ocupan titulares que no resisten un debate profundo, un debate coherente, con las cifras encima de la mesa. Yo estoy dispuesto a hacer ese debate con cualquiera que quiera tener la oportunidad de debatir, de entender exactamente en qué ganan los vascos hoy siendo independientes. ¿Por qué no se explica eso? ¿Por qué no se dice exactamente cuáles son esas razones? Y ustedes, muchos de ustedes que pertenecen al tejido asociativo, al tejido social, también están implicados en ese debate. ¿Cómo les iría a ustedes partiendo de donde partimos en una Euskadi independiente? A 3, a 4, a 7. Eso es prácticamente lo de menos. Hay que entrar precisamente a rebatir desde los datos más objetivos que esos debates identitarios que a veces se hacen exclusivamente desde un sentimiento, pero que no abordan en absoluto ámbitos desde la razón, no llevan a los vascos a una posición mejor. Quiero explicar mi experiencia personal como alcalde cada vez que estoy teniendo la oportunidad de hablar de esto fuera de Euskadi. Como saben ustedes, la Comisión Europea concede anualmente un reconocimiento a la ciudad más verde de Europa. Es un difícil galardón que normalmente ha correspondido a ciudades del norte de Europa y que por primera vez nos ha correspondido a los vascos, en este caso a Vitoria. A mi agenda habitual del día a día en la calle, a mi agenda de despacho, a trabajar los asuntos de la ciudad, se suma también una cierta agenda internacional que me está permitiendo, primero, hacer lo que más me gusta, que es hablar bien de Euskadi, fuera de aquí, hablar bien de lo nuestro, hablar bien de nuestra tierra, hablar de todo lo que somos y de todo lo que podemos ser, que es mucho, y de lo que no se habla o no se escribe suficientemente, pero también de confrontar o de entender y escuchar qué es lo que opinan fuera de nosotros y de nuestro modelo. Cuando yo explico en Bruselas o en Brasil, o cuando explico en Italia, que en Euskadi hay un modelo que hemos luchado y conseguido durante décadas, durante muchísimos años, durante siglos de historia, defendiendo nuestra propia identidad, que ha llevado a un modelo de sociedad en el que hoy, en el ámbito económico, de cada 100 euros que se pagan en nuestra comunidad, 95 euros se revierten aquí y que, sin embargo, el país al que pertenecemos sigue sufragando en miles de millones de euros anualmente inversiones en nuestro país, es capaz de sufragar el déficit de nuestras pensiones y contribuir a las prestaciones por desempleo. Ese debate no se hace desde los partidos nacionalistas porque no dura ni un minuto. Y en Europa, en Bruselas, en Italia, en Brasil o en cualquier lugar, cuando me preguntan, ¿pero es posible que haya un ámbito en el que una comunidad dentro de Europa haya conseguido semejante nivel de autogobierno, semejante nivel en el que prácticamente el 100%, el 95%, si descontamos el cupo, de todo lo que se recauda en Euskadi se queda en Euskadi y además el resto del país sigue haciendo aportaciones en un saldo claramente positivo a esa comunidad? Y es posible que eso lo defendáis todos juntos sin ninguna escisión. Y yo, en ese momento, tengo que explicar que efectivamente hay algunos en Euskadi que plantean un escenario distinto en el día de hoy. Un escenario que supone una ruptura, pero no por la confrontación exclusivamente de una idea política de sentimiento, sino que sería una ruptura que conllevaría a todos los vascos simplemente a vivir peor, porque si de todos esos recursos económicos que hoy disfrutamos los vascos tenemos que cubrir, si fuésemos un país independiente, todo lo que España está pagando a Euskadi y todo lo que significa en este momento un sistema deficitario de pensiones o las contribuciones al desempleo o determinadas infraestructuras que durante siglos, especialmente en las últimas décadas, porque es lo que todos recordamos, especialmente en los últimos tiempos han hecho de este país un país próspero, una comunidad próspera. Cuando yo explico esto fuera de Euskadi, especialmente en este momento, nadie puede comprender que haya quien dentro de Euskadi
quiera plantear un modelo que empobrezca, pero exclusivamente entendiéndolo desde los números, entendiéndolo así. Hoy el País Vasco, diciendo y haciendo lo que tiene, habiendo reivindicado lo que ha reivindicado, con el mérito compartido de quienes lo han hecho durante décadas, hoy es el modelo único en Europa y la referencia donde cualquiera podría mirarse y podría entender ese es el esquema que yo querría. No se puede recibir más aportando menos en un momento como el actual. No se puede tener tantas garantías como se tienen en este momento, diciendo, como digo yo, y por eso defiendo este modelo, sí a Euskadi, sí a hablar bien de Euskadi, sí a querer a Euskadi, sí al autogobierno, pero sí a entender que en este momento, especialmente y en esta coyuntura, lo mejor que nos puede pasar a los vascos es defender esta estructura, la que tenemos ahora mismo, dentro del conjunto de España. Y que cualquier modelo que signifique la independencia es explicar a los ciudadanos, y habría que hacerlo, qué se va a dejar de hacer, qué hospitales, qué infraestructuras, qué prestaciones de servicio dejaría de hacer un País Vasco independiente que tendría que distribuir los recursos que ahora tiene para hacer otras cosas y que tendría que dedicarlo a lo que ahora mismo nos pagan desde el resto de España. Esto no sucede en otras comunidades autónomas, no sucede en Murcia, ni sucede en Cataluña, ni sucede en Andalucía, solo sucede aquí y en Navarra. Pero ese modelo, que muchas veces es admirado desde Europa, no debemos destruirlo y debemos afrontarlo y defenderlo como propio, explicando con pedagogía, no con confrontación, por qué es el mejor de los modelos y por qué, precisamente, un cambio de modelo significaría a todos los ciudadanos empobrecernos, porque hay que distribuir con el mismo dinero más prestaciones, más servicios que ahora mismo no estamos cubriendo con nuestros recursos. Reivindico el papel del tejido social y de los empresarios en ese debate. Creo que deben estar presentes, creo que deben hacer un esfuerzo importante, exactamente igual que cuando una empresa toma una decisión en relación a entrar o no en un mercado, en cambiar o no su modelo, en cambiar o no su producto, toma esas decisiones. Estoy en una posición y voy a cambiar hacia otra. ¿En qué mejoro? ¿En qué empeoro? La sociedad vasca está en ese debate todavía del sentimiento identitario, pero hay que abordarlo en el año 2012, en el año 2013, y hay que explicar a todos los ciudadanos en qué ganamos y en qué perdemos con un cambio de modelo. Y hay que hablar de números en un momento como este, porque esa y no otra es la prioridad de miles de vascos, los que lo están pasando mal y los que lo pueden pasar mal, y toda la sociedad en su conjunto, si en un futuro próximo no fuésemos lo que somos, la comunidad de Europa con más autogobierno y que tiene el mejor balance fiscal de la historia de Europa, sin duda alguna. El problema es un problema, en este momento, económico. Hemos visto, y quizás se ha hablado poco de ello, aprovecharé para hacerlo brevemente, la necesidad que hay de, antes de abordar un problema, como hacen ustedes en sus empresas, como hace cualquier familia en su casa, como hace cualquier comerciante en su tienda, para hablar de un cambio, para hablar de una modificación en su estructura, para hablar de otra cosa, para hablar del futuro, hay que saber dónde se está en el día de hoy, hay que saber quién se es, cómo se es y cuánto se tiene. Hoy el País Vasco está abordando en una campaña electoral un debate identitario que creo, sinceramente, no es la prioridad, que ya he explicado qué consecuencias puede tener, sin saber el punto de partida económico que tenemos. Para mí, de toda la agenda de los últimos días, hay una noticia que especialmente me entristece. La decisión del Lehendakari de no convocar el Consejo Vasco de Finanzas. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué convocarlo un día después de la convocatoria electoral? ¿Por qué todas las administraciones vascas, el Gobierno, las 3 diputaciones y todos los ayuntamientos no podemos saber cómo están nuestras cuentas, que dependen de las decisiones que allí se aborden? ¿Por qué? ¿Por qué se ocultan los números? ¿Y por qué eso no es el debate real de lo que en este momento tiene que pasar en la sociedad vasca? Tenemos que saber en qué situación estamos para poder afrontar el futuro. Se están confeccionando programas electorales sin conocer la realidad de los números de los próximos años. Y esa certeza de los números es absolutamente fundamental. Ese mismo profesor de la Comercial al que hacía referencia al principio de esta intervención, del que por supuesto guardo un enorme recuerdo,
Decía también una frase que no es propia de un profesor, es propia de cualquiera. Es un refrán muy castellano que decía que no hay dos sin tres. Pues no va a haber dos sin tres, desgraciadamente, me temo. Descubrimos cómo en el Gobierno de España la gestión del Gobierno socialista dejó un déficit de 30.000 millones de euros por encima de lo que nos dijeron. Sin entrar a debatir si no sabían los números o no los quisieron contar, dejaron las cuentas de la nación como las dejaron. Yo sufrí exactamente la misma situación en el Gobierno de mi ciudad, de mi querida Vitoria, por la que hoy digo que quiero dar un paso y que quiero defender en el Parlamento vasco. Tuve el honor y el placer de ser durante 8 años, además de teniente alcalde, el responsable de las cuentas públicas del Gobierno de Alfonso Alonso. Conozco muy bien las cuentas de mi casa, que es mi ciudad, y recuerdo perfectamente cómo eran hace solo 4 años. Vitoria era la ciudad menos endeudada de Euskadi. 4 años más tarde, después de un gobierno socialista, Vitoria hoy es la ciudad más endeudada de Euskadi. Digo que no hay dos sin tres. Desgraciadamente vamos a poder comprobar cómo después de 4 años de gestión socialista en el Gobierno vasco vamos a encontrarnos lo mismo en las cuentas públicas. Los socialistas, y yo tengo muchos amigos socialistas, algunos están hoy aquí con nosotros, hacen muchas cosas, hacen muchas cosas bien. Hay una cosa que no hacen bien desde mi punto de vista. No gestionan bien la economía, no aciertan en eso. Y es muy importante acertar en economía, tener equipos solventes en lo económico, gente que sepa de números, gente que sea solvente en esto, que sea precavida, que sea prudente, que controle las cifras. Yo no reconocía las cuentas de mi ciudad 4 años después. Y es muy doloroso pensar que estamos en una comunidad autónoma donde podemos encontrarnos lo mismo después de 4 años de gobierno socialista. Y esa es la preocupación de mucha gente, es la mía, de muchos ciudadanos, que queremos saber en qué situación nos encontramos para poder abordar el futuro de nuestras inversiones, de nuestros servicios, y esa es la preocupación real. Y si hay que entrar en el debate de las identidades, entremos, pero hablando también de eso, en qué vamos a mejorar y en qué empeoraríamos. ¿Qué significa esa frase, como decía antes, de querer una nación sin subordinaciones ni ataduras? Pero si precisamente en un momento como el actual es completamente imprescindible entender que pertenecer a un club, sea este el que sea, el español, el europeo, el internacional, es defender, respetar y cumplir unas normas del juego, unas normas mínimas. Y hoy las normas se llaman reglas económicas y es imprescindible estar en ese debate y cumplirlo para poder estar y formar parte de los clubes que están en primera división. Hoy en lo económico Europa pretende ser uno de ellos. Por eso creo que las frases de trazo grueso no aportan en la sociedad. Y cuando en Europa, cuando en Bruselas, estos mismos a los que explico que efectivamente Euskadi es como es, que tenemos lo que tenemos, que somos así como somos, pero que efectivamente también en nuestra sociedad hay responsables públicos que quizás por otros intereses están haciendo un mensaje que puede poner en riesgo todo lo conseguido y que, sinceramente, cuando cualquiera en Europa entiende que la independencia de una región como la nuestra significaría empobrecernos, alguien pregunta, como me ha pasado a mí, ¿y estos señores tienen alguna posibilidad de llegar al gobierno? Esa pregunta en Bruselas yo la contesto con ya veremos, pero ustedes, que viven aquí, saben perfectamente que esos señores tienen posibilidades reales de llegar al gobierno y de plantear, como se está haciendo, ese debate como la prioridad de la política vasca, sin ser la prioridad de los vascos. Bien, no quiero adentrarme demasiado en esto porque, insisto, sería un debate precisamente, y un debate es al menos a dos. A mí me gustaría poder explicar esto delante de todos ustedes con el punto de vista y con el micrófono abierto de quien defiende precisamente un modelo alternativo, el modelo de la independencia. Y habría que hablar concretamente de qué es todo esto en cifras y en qué se concreta. Y veríamos precisamente como muchos ciudadanos que no se dejan llevar exclusivamente por la tripa, por el idealismo, por el sentimiento, que es legítimo también, sino que están pensando cuál es mi modelo de sociedad, cómo vivo yo mejor, porque tengo la opción de votar en el 21 de octubre y tengo que saber exactamente qué defiende cada uno, pero qué defienden para mis intereses como ciudadano. Y eso es, como digo, un debate que desde mi punto de vista no dura media hora.
con 3 números, con 4 observaciones, las frases de trazo grueso se caen. En cuanto explicas exactamente el modelo y la alternativa, el modelo de la independencia es claramente un modelo empobrecedor. En este momento y en Euskadi, no sé si sería o no en otros sitios, aquí, dada la alternativa de dónde venimos, de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido en los últimos años, es claramente así. Decía también que mi paso al Parlamento y la confianza que he recibido de la dirección de mi partido, de mis compañeros y espero que también de muchos vitorianos, y por qué no de otros vascos, también me lleva a plantear, y esto no es fácil, créanme que no es fácil, un debate sobre el modelo social que hoy tenemos sobre la mesa. En Vitoria, que no es una ciudad cualquiera en Euskadi, ha habido alternancia de colores políticos y alcaldes prácticamente de todos los colores. Todos han compartido una visión en relación a lo social, que yo también comparto, que es la siguiente. Vitoria es una ciudad claramente social, entendiendo lo social como un principio basado en la solidaridad de que el que más tiene, y en la sociedad vasca somos una sociedad que tenemos más que los demás, tenemos que compartirlo con quienes menos tienen. Y que precisamente ese valor de la solidaridad y de las políticas sociales es hoy, y en este momento de dificultad económica, un valor sin duda mucho más reseñable, mucho más importante, mucho más a valorar, a intensificar y a potenciar. Pero también, precisamente por eso, creo que lo más insolidario que puede existir en un momento como el actual es el fraude en esas políticas sociales. Con la misma contundencia que digo que lo más insolidario que puede existir hoy en día es el fraude fiscal de quien tiene y no paga lo que debe y engaña a los demás exigiendo después seguramente los mismos servicios. Fraude fiscal, fraude en ayudas sociales, uno u otro, los dos con la misma intensidad, seguramente con cifras distintas, deben ser compartidos. Deben ser compartidos en su lucha y deben ser compartidos en su erradicación. Pero en el ámbito de las políticas sociales, quiero describir, para quienes seguramente alguno de ustedes no conoce esta cifra, cómo es mi ciudad, a la que quiero con locura, y la quiero como es. Vitoria es una ciudad donde la mitad de los vitorianos, la mitad de los ciudadanos que viven en ella, no han nacido en Vitoria. Es una ciudad así, de plural y de mixta. Es una ciudad donde muchos decidieron también dar un paso al frente, venir a integrar la comunidad vitoriana y enriquecer esa ciudad, enriquecer nuestra sociedad, hacerla más plural, y todos ellos, en su momento, dieron un paso al frente con un mismo objetivo, con un mismo elemento en común, el objetivo del trabajo y de la integración, el objetivo de que la siguiente generación, la de sus hijos y nietos, siguiese integrada, se sintiese integrada y fuese uno más de la sociedad vasca y vitoriana, y además siempre aceptando las reglas del juego de la sociedad que con las puertas abiertas les acogía. Así se ha conformado Vitoria y así es Vitoria. Y así es, sin duda, también muchos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, muchos municipios vascos, muchos municipios de Euskadi. Euskadi es así. Los partidos políticos están, como he dicho antes, demasiado centrados en el debate identitario. Pero nuestra sociedad está sufriendo otros cambios que pueden poner en riesgo nuestra convivencia. Los ciudadanos hace tiempo que lo estamos percibiendo y si uno se patea a la calle, lo escucha. Hay que querer escucharlo. Para eso, entre otras cosas, hay que patearse a la calle. Algunos políticos, sin embargo, hace demasiado tiempo que no. Hace demasiado tiempo que no, o a veces miran para otro lado, o abordan parcialmente un debate que los ciudadanos estamos pidiendo a gritos y que estamos reclamando que se tomen las medidas oportunas. Y estamos a tiempo. Yo soy claramente optimista. Debemos hacerlo y evitar que puedan aflorar discursos sociales extremos que ya conocemos en otros países de Europa. Discursos que encuentran en la radicalidad y en la xenofobia un motivo para revolver y convulsionar. Mi propia manera de ser,
mi propia manera de sentir y mi propia manera de querer hacen de mí una persona que entiende perfectamente el valor de lo diferente. Por tanto, y desde esa perspectiva, afirmo con rotundidad que el color de la piel, el acento con el que uno habla euskera o castellano o cualquier otro motivo no pueden ser causa de exclusión, pero está en nuestra mano evitarlo. Para ello hay que hacer, hay que decir y hay que decidir, pero para ello hay que dejar de decir lo políticamente correcto para empezar a decir y hacer lo correcto políticamente. Yo digo sí a quien quiere la integración, basado en el esfuerzo, el trabajo, la superación personal y el respeto al ordenamiento jurídico, social y democrático de la sociedad que les acoge. Pero digo no a quien busca aprovecharse, cuando no atacar directamente, a una sociedad como la nuestra, que ha crecido apoyada en el pilar de la solidaridad con el que menos tiene, el apoyo al más desfavorecido y el respaldo a quien más lo necesita. Y desgraciadamente está sucediendo. Los ciudadanos de a pie lo vemos diariamente y cada vez somos más los que nos rebelamos para decir con contundencia que algo está fallando. Debemos adaptar nuestras normas y leyes para hacer incompatible que los mismos que rechazan nuestros principios básicos de convivencia, que no creen en nuestro modelo social y que buscan todos los subterfugios para aprovecharse de un sistema pensado en la solidaridad, puedan ser, sin embargo, los primeros en la cola para exigir prestaciones sociales o los primeros en la ventanilla para exigir servicios públicos. Y debemos hacerlo ahora, evitando que sea demasiado tarde, evitando, como decía antes, que puedan crecer y medrar discursos que lo mezclen todo y que busquen en la desesperación, en la xenofobia o en la intolerancia una justificación para tener voz entre nosotros. Estamos a tiempo, pero hay que tomar medidas. Uno no puede venir a Euskadi o vivir en Euskadi sin aceptar principios básicos de convivencia, por ejemplo, como que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, exhibir esa manera de ser con total impunidad, descubrir que nuestro sistema hace posible que quien logra el acceso a las ayudas sociales puede, gracias a rendijas de nuestra normativa, hacer de ellas un modo de vida permanente y que en demasiadas ocasiones todo ello sea compatible con cometer delitos y faltas sin una consecuencia real para sus autores. Son muchas las modificaciones de nuestras leyes y normas que es necesario modificar en nuestro Parlamento para evitar y prevenir estas situaciones y los efectos que causan en nuestra sociedad. No solo los efectos que causan quienes los cometen, sino también los efectos que causan en quienes vemos que todo esto sucede. No me detendré hoy en las medidas propuestas para combatir el fraude fiscal ni el fraude en las ayudas sociales que están en nuestro programa electoral, sea quien sea el que los comete, sea quien sea el que los comete, haya venido de Argelia o de Ucrania, de Barcelona o de Murcia, sea de Hernani o sea de Vitoria, independientemente de eso. Medidas que he impulsado ya desde mi responsabilidad municipal y que seguiré proponiendo ahora desde el ámbito autonómico. A veces los datos están delante de nuestros ojos y no sabemos actuar ante ellos. Datos que demuestran que nuestra sociedad está cambiando o está siendo cambiada, en ocasiones a peor, sin que nadie haga nada efectivo por evitarlo. Yo quiero evitarlo. Un ejemplo. El 43,6% de las denuncias de violencia de género las hacen las mujeres extranjeras. Este dato es terrible, pero falta contrastarlo con que el porcentaje de mujeres extranjeras supera escasamente el 9% en nuestra sociedad. Es decir, que la mitad
de las agresiones de violencia de género se cometen en un colectivo que no alcanza el 10% de la población, el colectivo de las mujeres extranjeras. Y esto sin tener en cuenta, como es sabido, que las mujeres de procedencia árabe-musulmán o no denuncian o denuncian menos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? No seré yo quien en esta tribuna comience a explicar razones, habrá seguramente quien podrá hacerlo mucho mejor que yo. Yo simplemente digo si esto lo debemos permitir. Debemos permitir que haya ciudadanos que viven entre nosotros, que no asumen un principio básico de nuestro ordenamiento como que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, o que es completamente inaceptable, sin pretexto alguno, el maltrato a una mujer. ¿Es compatible que un ciudadano que piensa o actúa así pueda recibir de la sociedad que le acoge la solidaridad que hoy ofrece nuestra comunidad? Yo digo que no. Y por eso propongo una modificación normativa, y es a lo que he venido hoy, a explicarla, una modificación normativa para que Lanbide modifique los convenios de inserción que firma con todos los perceptores de ayudas sociales. Deberá incluirse una nueva cláusula de carácter obligatorio en dichos convenios, la cláusula cívica por la igualdad. Propongo que quienes reciban prestaciones sociales deban asumir por escrito el principio básico de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, igualdad en la sociedad, igualdad en derechos y obligaciones. Una cláusula tan fácil de asumir para una inmensa mayoría, que quizás comience a delatar a quienes no tienen reparo alguno en contravenir este principio básico, pero tampoco tienen reparo alguno en apuntarse y exigir como el que más estar dentro de un sistema público de prestaciones sociales construido por una sociedad para que el respeto al ordenamiento jurídico, social y democrático es el pilar de su existencia. Yo pienso así, creo así y además estoy convencido de que una mayoría, quizás silenciosa, de vascos piensa así. Y creo sinceramente que es un debate pendiente en nuestra sociedad. Agradezco muchísimo el tiempo que me han concedido. Seguramente, como digo, todo esto tiene que ser ampliamente explicado y debatido, pero quiero también reconocer el esfuerzo por introducir en una campaña electoral asuntos que se acerquen mucho más a lo que piensa el ciudadano de la calle, que a veces lo que se decide que piensa el ciudadano de la calle en un despacho de una sede de un partido político. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Por empezar, por lo que también usted ha comentado al inicio de su intervención, esta especie de tsunami soberanista que a ojos de muchos ciudadanos se está produciendo en las últimas semanas, ¿tiene que ver con la crisis y la falta de expectativas inmediatas de salida de la crisis que sienten muchos ciudadanos? He querido dejarlo claro en la intervención, explicando, porque a veces lo que falta es pedagogía, cómo se percibe desde alguien que no vive o no ha vivido durante décadas en este debate de la permanencia, el debate permanente de las identidades, de la independencia, del soberanismo, de los referéndums. A veces salir fuera para volver a verlo desde otra perspectiva ayuda mucho. Y, como decía, no hay que estar especialmente viajado. Lo apuntaba antes en la referencia a mis obligaciones como alcalde de la Green Capital Europea, la capital verde de Europa. Cómo se percibe desde otros lugares de Europa, nuestros propios vecinos, los que nos ven y los que opinan de nosotros, los que ahora están preguntando si la sociedad en la que vivimos es suficientemente seria para concedernos financiación. Todo eso, esas mismas personas no entienden, y yo sinceramente tampoco, cómo es posible que, alcanzado un nivel de autogobierno como el actual, que significa que prácticamente todos los recursos que genera esta sociedad se quedan aquí,
pero es que además esa misma sociedad es capaz de atraer otra financiación del país al que pertenece, que cubre con creces ese 5% que se conoce como el cupo. Cuando uno explica esto en Holanda, en Dinamarca, en Italia, en cualquier país, cuando explica esto desde las cifras, no desde el sentimiento de las identidades, desde las banderas o desde, pues a veces la euforia del sentimiento, se entiende muy fácil y yo creo sinceramente que ese es el debate que los ciudadanos deben hacer en estos días. Creo que hay diferentes opciones y creo que el modelo de convivencia, el modelo de la permanencia en el autogobierno, en la defensa de lo propio. A mí, quiero aprovechar para decir, a mí me molesta, porque hay voces, quizás son minoritarias, pero hay voces que cuestionan nuestro autogobierno. Yo como vasco me rebelo ante esas voces. Pero, por supuesto, quiero decir que esa situación que vive el País Vasco de absoluto privilegio debe ser comparado con el modelo que nos proponen quienes quieren otro distinto. Hay que plantear el modelo de partida y el modelo final. Insisto, nosotros no somos una comunidad cualquiera, no somos Murcia, ni somos Alsacia, ni somos una comunidad italiana. Somos Euskadi. Y nos ha costado mucho ser Euskadi y ser como somos y tener lo que tenemos. Por eso quiero sinceramente que en un debate, no a uno, sino en un debate más amplio, entrando en profundidad en este tema, estoy convencido de que cualquier defensor de un País Vasco independiente como algo mejor tendría muy difícil explicar a su electorado, a sus bases, desde el punto de vista económico, cómo va a distribuir los recursos que tiene este país o que tiene esta comunidad si tuviese que asumir todo lo que ahora mismo no está asumiendo. Entre otras cosas, y me parece un asunto muy importante, el asunto de las pensiones, donde solo ese déficit es un déficit que arroja cifras escalofriantes y que no es la primera vez que sucede. El tema del concierto está siendo observado y, de alguna manera, diría, entre comillas, envidiado en alguna otra comunidad autónoma que reclama algo parecido o similar o igual. ¿Cree que el debate sobre el modelo de Estado que está abierto en estos momentos puede poner en entredicho la propia continuidad del concierto que, generalizado a todas las comunidades autónomas, parece que no sería posible? Yo soy vasco, me siento vasco, he nacido aquí. Yo quiero a esta tierra, solo comprendo con profundidad esta tierra. Yo hablo de lo que conozco. Yo no concibo Euskadi sin el autogobierno y sin el concierto económico, porque nos lo hemos ganado a pulso. Es un pacto histórico con el resto de España. Es una responsabilidad, por tanto, institucional defender lo que es nuestro y lo que es propio. Y, por tanto, creo que la exclusividad que tiene el País Vasco y quizás también Navarra es una cuestión que no debe ser ni siquiera planteada. Esto es lo que Euskadi es. Y precisamente por eso, el debate de la independencia no encaja precisamente en un momento como este en Euskadi, porque la alternativa es explicar a todos los ciudadanos que en un Estado independiente, insisto, me da igual si a 3, 4 o a 7, lo que tendríamos que hacer es, con los mismos recursos que hoy construimos autopistas en la Diputación Foral de Álava o de Vizcaya, cuando las ejecutan, o en la de Guipúzcoa, cuando hacen diferentes inversiones, todo eso habría que dedicarlo a otras cosas y, por tanto, la sociedad en su conjunto o tendría que pagar más impuestos y los empresarios también, o tendrían que tener menos servicios y menos prestaciones. Y eso es lo que significaría un País Vasco independiente. Yo, si no perteneciese a un partido político, si tuviese enfrente el marco de las opciones, lo que preguntaría a los partidos es qué me ofrecen a mí para mejorar como ciudadano. Y creo sinceramente, y por eso decía antes, no porque estuviese velante, sino porque lo creo y si no, no lo hubiese hecho, la confianza que me inspira Antonio Basagoiti cuando le escucho es porque es capaz de defender que lo mejor que podemos hacer los vascos hoy es defender lo nuestro, defenderlo con contundencia, no dejarnos contaminar por otros debates de otros y defendiendo esa identidad y nuestras instituciones, entre otras el concierto y el autogobierno, explicar que como mejor vivimos y como mejor nos va es así, como somos dentro del conjunto del Estado. Y que cualquier otro modelo y otra alternativa significa hacer la cuenta de la vieja y entender que tendríamos menos de lo que tenemos ahora. Y si alguien no está de acuerdo con eso, que saque el papel y el lápiz y nos ponemos a debatir. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Se ha referido también usted en su intervención a la necesidad y la conveniencia de alcanzar acuerdos. Parece que no son buenos tiempos para hacer acuerdos en ningún sitio. Y hay dos preguntas más relacionadas con esto.
Primero, el margen para acuerdos que puede tener el Partido Popular en un Parlamento que el 22 de octubre puede tener mayoría soberanista, según se dice. O, en todo caso, aunque no fuera así, ¿qué margen de maniobra cree usted que tiene el Partido Popular para hacer acuerdos? Y también, relacionado con los acuerdos, aunque no en el Parlamento, sino en donde usted está dedicado en estos momentos primordialmente, que es la Alcaldía de Vitoria, José Nizarra, del Mundo del País Vasco, le plantea si hay alguna responsabilidad en que la política municipal en Vitoria sea un poco convulsa y haya algunos proyectos paralizados. La política municipal de Vitoria se caracteriza porque el Gobierno suma mayoría absoluta con cualquiera de las otras formaciones. De hecho, esto ha sucedido en el año y medio que llevamos de Gobierno, porque en ocasiones en un ayuntamiento la no coincidencia es imposible y otras veces porque se busca. Mi vocación, siempre lo he dicho así, y así ha sido. Hemos alcanzado acuerdos políticos siempre para impulsar la ciudad, y eso es lo que ha caracterizado Vitoria en este año y medio. Nunca he visto a Vitoria con un nivel de proyectos como el que tiene ahora, pero si se me permite la expresión, y no es que pretenda sacar pecho, las gestiones que ha hecho el equipo de Antonio Basagoiti y parlamentarios que representan a mi partido en el Parlamento Vasco en la negociación de los presupuestos, especialmente del último, ha hecho de Vitoria que tenga un nivel de capacidad de inversión que no tienen en ningún otro municipio en este momento. Porque la apuesta del Partido Popular de Álava, yo a veces digo, porque lo siento así, el Partido Popular de Álava es el partido de Álava, entre otras cosas, porque es el que con los hechos defiende con creces los intereses de a quienes representa, le hayan o no votado. Yo hago eso en la alcaldía todos los días, o pretendo hacerlo. Y yo trato de gobernar para quien me ha votado, para quien no me ha votado, para quien me puede votar en un futuro y para quien nunca me va a votar, quizás porque no vota a nadie, porque nunca confiará en mí. Pero mi responsabilidad, y yo creo que ese es o debe ser el arte de la política en el País Vasco hoy, en general en la política, pero en el País Vasco especialmente, entender ese compromiso de saber sumar. Y yo creo, sinceramente, que hoy hay proyectos de inversión en la ciudad de Vitoria que tienen el respaldo de diferentes grupos en función de las coincidencias que se han producido, y eso es positivo para Vitoria. Le preguntaban también por el margen de maniobra en el futuro Parlamento. Bueno, vamos a ver cómo se compone el Parlamento y después veremos esa opción. También en el plano de los acuerdos le preguntan si cree o le gustaría que su formación tuviese ya unas relaciones normalizadas con EH Bildu. También lo he explicado o he pretendido hacerlo en el discurso ahí en la tribuna. Creo que la asignatura principal que tiene el próximo Parlamento, y espero que sea breve, que sea en poco tiempo, es pasar página a una historia triste de Euskadi, una historia en la que, mientras la sociedad se esforzaba por prosperar, los empresarios por construir, los trabajadores por trabajar y toda la sociedad en su conjunto por tratar de vender todo lo bueno que tiene Euskadi, que es impresionante, había otros que trataban de imponer desde el fanatismo y desde el terrorismo una idea política y, desde luego, utilizaban el terror, la muerte y el asesinato para concebirla. Eso nos ha perseguido en nuestra historia y yo creo que podemos pasar página si hacemos dos cosas. Una es, lo apuntaba antes, defender desde la unidad de quienes hemos padecido eso precisamente, que es el conjunto de la sociedad vasca y quienes lo representamos, esa defensa juntos de escribir la historia como ha sido, reconocer el dolor causado a quien se ha causado y exigir, con todas las de la ley lo que falta y lo que está pendiente, que es evidente, y respetar, en segundo lugar, las reglas del juego democrático. Entonces, quien quiera estar en eso tendrá la posibilidad del debate. Y yo creo que hoy hay formaciones que no están en eso. Entonces, se contesta solo. Es evidente analizar dónde está cada uno y, por tanto, ver cuál es el marco de juego que existe en los próximos meses. Uno de los temas que puede surgir, que seguramente va a surgir en la próxima campaña electoral, alguno de los candidatos ya lo ha anticipado, es la necesidad de una reforma fiscal en Euskadi. No sé si lo comparte usted, si cree usted que esa reforma fiscal es necesaria y qué ideas tiene al respecto, y también si comparte algunas ideas que se han manejado de traspasar facultades fiscales al Parlamento desde las diputaciones. A veces lo que me sorprende, yo digo que
es muy importante estar en el bar, estar en la calle, estar con los vecinos, porque a veces salen preguntas que no salen en el ayuntamiento, en el despacho, no salen en foros como este. A veces se escucha desde algunos partidos, especialmente hoy desde el ámbito de la izquierda, hablar del debate de la reforma fiscal. A mí me gusta que se me conozca por cómo pienso, por cómo soy y por los hechos de lo que hago o lo que he hecho. Y a los demás también. Entonces, cuando la izquierda tiene oportunidades para llevar a cabo lo que dice que va a hacer si gobierna, pues no lo hace. Y la prueba manifiesta es de que, dada la situación que tenemos en la Fiscalía Vasca, donde las diputaciones tienen su margen, la izquierda, de Bildu y el Partido Socialista, en Guipúzcoa han establecido un tipo máximo que es inferior, por ejemplo, al que ha establecido el presidente del Gobierno para el conjunto de España. Si no recuerdo mal, el tipo máximo en Guipúzcoa es el 48% y el Partido Popular en España ha establecido el 52%, si no me equivoco. Por tanto, a veces se habla de cosas, como decía antes, para hacer trazo grueso, para quedar bien en un titular, pero cuando después la izquierda, no sé si hay más izquierdas que estas que he nombrado, cuando tienen la posibilidad de establecer un sistema fiscal, pues no aplican ese principio de que quien más tiene, más paga, o al menos no lo aplican con la misma intensidad que, por ejemplo, lo aplica el Partido Popular para el conjunto de España. También, de cara al futuro, le plantean ¿qué piensa usted sobre las duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades, etcétera, que se perciben entre administraciones y que han sido objeto incluso de algún estudio anunciando simplificaciones que no ha ido a ningún sitio? Pues que me va a parecer muy mal, porque lo pagamos entre todos. Yo estuve en el Parlamento Vasco en una comparecencia, acudí como alcalde ante todas las formaciones políticas para explicar ejemplos concretos sobre esto. Y hay muchísimas duplicidades. Y hay muchísimos elementos de la Administración que deben ser simplificados y además deben ser resueltos en el ámbito de pensar que los servicios los tiene que prestar quien mejor los realiza, quien mejor los lleva a cabo. Y para eso tiene que tener la financiación oportuna. Yo soy muy municipalista y por eso, entre otras cosas, quiero dar el paso en este momento. Creo que, sabiendo como sé que mis compañeros del Partido Popular, y especialmente mis compañeros del Partido Popular de Álava, se han dejado la piel en defender Vitoria y Álava, creo también que es importante decir que una voz desde el municipalismo haría, por ejemplo, de Pepito Grillo, si se me permite, para impedir que volvamos a tener una decepción como la que hemos sufrido todos los alcaldes vascos, sin excepción, independientemente del color político, al comprobar que hemos abordado otra legislatura donde la ley municipal, que habla de esto, que habla de qué hace cada uno y cómo se paga, se haya vuelto a quedar en el cajón. Para mí es una decepción del balance de legislatura del señor López. Habrá cosas donde ha acertado, hay cosas donde no, y en esta, en concreto, pues creo que comparto el sentimiento con alcaldes socialistas, con alcaldes nacionalistas de todo índole y con muchos ciudadanos. La ley municipal es un asunto prioritario y no se ha abordado este debate. Para abordar el debate de las duplicidades, esa ley es fundamental. Y después hay muchas otras cosas donde la Administración vasca debe ser simplificada y que Antonio Basagoiti lo ha hecho público ya en algunas reflexiones y en algunas declaraciones de cómo ha de simplificarse. Muchas veces el debate está en hay que hacer más, pero hay que hacer menos en otro sitio. Por tanto, la Administración vasca está llena de duplicidades y llena de gastos que no tendría que asumir, simplemente porque son gastos absolutamente de explicar, siquiera sin ponerse rojo a muchísimos miles de ciudadanos que lo sufragan con sus impuestos. Esa reflexión está pendiente y, desde luego, a mí, vuelvo al principio de la pregunta, las duplicidades me parecen mal, naturalmente, como a cualquier ciudadano, y creo que es obligación del próximo Gobierno, sea cual sea, y de quienes lo apoyen, sea cual sea, y de quienes hagan la oposición, sea cuales sean, cumplir ese objetivo de evitarlas. Le preguntan también los ajustes y los recortes que se están aplicando desde hace meses y que algunas encuestas muestran que está erosionando, en cierta manera, la imagen del Partido Popular en el Gobierno de España. Hay dos preguntas. ¿Cree que pueden tener algo que ver o incidir de alguna manera en las próximas elecciones aquí en el País Vasco? Esa es una pregunta. Y la otra, más o menos relacionada con esto, si cree que haría falta un esfuerzo mayor en términos de pedagogía para evitar que los ciudadanos tuvieran la sensación que tienen muchos ciudadanos,
y que acaben produciéndose manifestaciones como las de la semana pasada ante el Congreso en Madrid? Yo creo que lo que hace daño a la imagen exterior de nuestro país en general es, además de esto que he introducido antes, que a veces cuando uno en Alemania o en Italia o en Francia están discutiendo o están viendo a nuestro país y están pensando en la credibilidad y en la confianza que genera ese país en un momento crítico como el que tenemos, y lo que trasciende en los medios de comunicación, en vez de ser una sociedad preocupada por eso, es unos responsables políticos, algunos especialmente, en otros debates, introduciendo otros asuntos que en absoluto sirven para apaciguar, sino más bien para lo contrario. Es evidente que no es como lo interprete yo, sino como lo interpretan en el resto de Europa especialmente, que es como estoy diciendo, pues no ayuda. Pero lo que no ayuda es engañar a la gente, y lo que no ayuda es no tomar decisiones. Y yo creo que esas dos variables mezcladas en un responsable público son letales. Y creo sinceramente que en España, en Vitoria, y decía antes, no hay dos sin tres, lo veremos en el Gobierno vasco, no se ha dicho la verdad de las cifras, se ha ocultado la realidad económica y no se han tomado las decisiones oportunas. Yo lo que estoy viendo ahora es, efectivamente, muchos ciudadanos que protestan, y yo puedo estar en más o menos de acuerdo con ellos, desde luego con algunos no en las formas, contestando a la parte de la pregunta a la que hacía referencia, pero desde luego estoy con una mayoría que entiende que en un momento de dificultad hay que hacer en un gobierno lo mismo que hace un empresario en su empresa cuando no salen las cuentas, lo mismo que hace un comerciante y lo mismo que hace una economía familiar. Si hay menos, hay que ajustar para poder crecer. Y está contrastado, no porque me lo explicara aquel profesor de la Comercial al que también hacía referencia antes, no hace falta ser de la Comercial o estudiar económicas o saber de economía. Esto es absolutamente contrastado en cualquier economía desarrollada. Para poder crecer hay que invertir en crecimiento. Y para poder invertir en crecimiento, uno no puede tener un presupuesto lastrado por los intereses de una deuda que se lo lleva todo y que además es cada vez más difícil refinanciar y a la que además se le ponen trabas para que pueda ser refinanciable, precisamente si se ataca la confianza que genera ese país. Por tanto, creo que lo que se está haciendo es lo que toca hacer, que es difícil, por supuesto. Para mí también. Yo también he tenido que hacer ajustes en mi ayuntamiento, porque vi cómo estaban las cuentas al llegar. Pero podría hacer otra cosa, que era sonreír y decir que no pasa nada y seguir a ver si aguanto 4 años. Eso no va a ningún sitio. Y los ciudadanos se acaban enterando y además te acaban exigiendo responsabilidades. Y creo sinceramente que es mi obligación decirlo, como humilde alcalde de Vitoria, pero como responsable público en última instancia, que los políticos están para afrontar las cosas, para coger el toro por los cuernos, para tomar decisiones y para llevar a cabo, desde el modelo que cada uno defiende, lo que cree que es mejor para los ciudadanos a quienes representa, que, insisto, no son los que te han votado, sino todos. Pues pasando a lo concreto en los recortes, hay varias preguntas relacionadas con las cifras que han aparecido sobre el recorte en la inversión en Euskadi en los próximos presupuestos generales del Estado para 2013. Concretamente, se refieren al 32% que se ha citado y, en concreto, al 40% en el proyecto de la I vasca, del tren de alta velocidad, con 2 preguntas añadidas referidas al tren. Si cree que estará operativo en 2016, como se venía diciendo, y si es hora de retirar el proyecto del soterramiento, para el que parece que no hay ni es fácil que haya recursos. Quien me conoce sabrá de antemano cómo voy a contestar a esa pregunta, porque lo pongo muchas veces, a veces es una coletilla, es un hashtag en los tweets o es una manera resumida de explicarlo. Rigor en lo económico es también ser prudente y no se deben valorar o hacer afirmaciones en relación a información que no se conoce con toda la certeza. Yo no conozco en detalle aún, lo haré a partir de esta semana, hoy es lunes, 9 de la mañana, 10 y 10 de la mañana, y tenemos el tiempo necesario para desgranar y desglosar las aportaciones del presupuesto, en este caso el presupuesto general del Estado. Pero es necesario hacer eso, tener todos los datos para asumir y comparar correctamente cada una de las cifras que se introducen. Yo sé, eso sí, que el año 2012 fue el año donde el Ministerio de Fomento realizó la máxima de las inversiones en la historia de la alta velocidad en Euskadi.
y que, por tanto, cualquier cifra que se compare con la máxima de la historia pues es de signo negativo, pero me gustaría tener la oportunidad de poder hacer eso, contrastarlo y permitir a quien tiene además la capacidad para hacerlo que haga un análisis correcto y apropiado con la prudencia oportuna. Rigor en lo económico también es eso, rigor en las declaraciones en el ámbito de las cifras. Pues las dos últimas preguntas que le voy a trasladar, una es al alcalde y otra es al político. Al alcalde, la pregunta que le traslado se refiere a que Vitoria es puesta como ejemplo, buen ejemplo de muchas cosas. Pero al alcalde, ¿qué no le gusta de la ciudad? Bueno, naturalmente, si uno es alcalde, tiene un permanente sentido de la reivindicación y, por tanto, a mí me gustaría, para mi ciudad, pues muchas de las cuestiones que veo que en otras ciudades se han abordado, y también entiendo que en muchas ocasiones Vitoria goza de infraestructuras y servicios que hay ciudades que ni siquiera sueñan tener y que precisamente nos han llevado, entre otras cosas, al reconocimiento europeo. Pero no se trata de estar siempre mirándose en el espejo del de al lado y decir quién tiene más o menos, sino entender cuál es un proyecto común. Y yo entiendo que Vitoria es parte de Euskadi, es la capital de Euskadi y que, por tanto, estamos en un proyecto también común. Precisamente en este momento hay que también llevar a cabo un principio que todos mis concejales y yo mismo aplicamos en el día a día, que se llama hacer más con menos. Hay que hacer más y mejores servicios con menos recursos. Y el que no entienda esa máxima, pues también se va a equivocar, porque no se puede estirar la cuerda hasta donde no llega. Por tanto, no se trata de pensar qué es lo que se tiene y no se tiene, y sobre todo, además, siendo la última pregunta, no me voy a meter en el ámbito sectorial de cada una de las cuestiones que afectan a la ciudad, seguramente para no aburrirles y no consumir todo el tiempo, pero sí hay cuestiones pendientes en la agenda de Vitoria, como lo tienen todas las ciudades, en lo positivo y en lo negativo. Se trata de potenciar lo positivo para tener una proyección exterior mucho mejor, para conseguir hacer de la ciudad de Vitoria una ciudad mucho más conocida, mucho más dinámica, mucho más productiva, donde se genere empleo, y también saber que las deficiencias hay que corregirlas y, a poder ser, y ese es el esfuerzo que yo pido y por el que trabajo a diario, hacerlo de la forma más compartida posible en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social y, sobre todo, y por eso soy alcalde, en el ámbito ciudadano. Compartirlo es también escucharlo. Escuchar a una señora de 70 años que te rebate un argumento es a veces mucho más difícil que a un político experimentado, no con 70 años porque no hay ninguno, de trayectoria política. A veces es más difícil dar una respuesta acertada a una señora de 70 años que sabe de la vida y, sin embargo, no es tan fácil, es mucho más fácil poder replicar en un pleno o en un parlamento a un político de carrera. Yo soy más a pie de calle, me gusta más lo primero y creo sinceramente que a veces las prioridades de la ciudad te la marca esos ciudadanos que quieren, que sienten y que se permiten acercarse al alcalde y decirle: Javier, pienso esto, siento esto, me gustaría que cambiase esto. Así se configura también una ciudad como la nuestra. Pues la última que le traslado es doble. Incidiendo en esto Pensaba último... que lo anterior era la última. No, era la penúltima. Incidiendo en esto último que usted señala, su contacto con la ciudadanía, ¿se le ha acercado a algún ciudadano de Vitoria con el temor de que pierda un poco a su alcalde porque pase a ser también parlamentario? Y relacionado más o menos con esto, concejal, alcalde, parlamentario, ¿puntos suspensivos? Concejal, alcalde y alcalde, si los ciudadanos lo quieren así en Vitoria. No tengo ninguna otra aspiración. La política, lo he dicho también y lo he subrayado al principio de la intervención, pues no he tenido ciudadanos que me han dicho eso. Precisamente he tenido muchos ciudadanos que me han dicho: Javier, di en el Parlamento lo que dices en Vitoria. Y sé cómo eres en Vitoria en el Parlamento. Y defiende para el conjunto de Euskadi lo que estás haciendo para Vitoria, con mis aciertos y seguramente con mis errores. Sin embargo, sí he escuchado de algunos representantes en la oposición ese otro argumento. Eso sí, de los concejales de la oposición sí lo he escuchado y hablan de no, ¿cómo se puede compatibilizar? Bueno, lo he escuchado más en algunos grupos que en otros, porque en algunos grupos, como por ejemplo el nacionalista, tienen una referencia que es el alcalde Cuerda, 3 alcaldes anteriores a mí, durante 2 legislaturas fue parlamentario y alcalde. Y él era alcalde y es conocido como alcalde de Vitoria, no como parlamentario. Pero él, como yo, compartía un sentimiento, y es que a veces, estando en la primera línea del debate político autonómico,
uno puede ser incluso mejor alcalde porque defiende en primera línea los intereses de la ciudad. Y yo, si sirve mi experiencia como alcalde es corta, solo año y algunos meses, he acudido a algunas reuniones del Parlamento en la negociación presupuestaria. Para mí es mucho más útil, mucho más rápido, mucho más ágil y además me quedo con las ideas mucho más claras en una reunión de media hora en el Parlamento sobre las infraestructuras que se van a gestionar en mi ciudad, o mejor dicho, en la ciudad que yo represento, con mil amores, que es Vitoria. En esas reuniones de media hora se avanza mucho más, se decide mucho más que después lo que tenemos que hacer todos los alcaldes de Euskadi, que es perseguir a los consejeros de turno, a veces no durante media hora, sino durante horas, si no meses, para conseguir de tratar, de averiguar exactamente en qué quedan esas mismas inversiones. Si yo fuese alcalde de Donosti o de Bilbao, tuviese que desplazarme, pues podría entrar en el debate, que no lo voy a hacer. Pero el Parlamento está a 5 minutos del Ayuntamiento y de la misma manera que dedico una tarde a estar con el barrio de Zaramaga, por poner un caso concreto, y de la misma manera que dedico muchas horas a estar con los diferentes consejeros, y lo seguiré haciendo, sea estos quienes sean, pues creo sinceramente que es mucho más operativo, es mucho más rápido, es mucho más ágil, o sea que se gasta menos tiempo si uno está en el Parlamento en esas discusiones y defiende a Vitoria en primera línea en ese debate, que si después lo hace en el ámbito, como sucede regularmente con el resto de alcaldes. No todos los alcaldes pueden estar en el Parlamento, por eso yo asumo otro compromiso, que es la defensa del municipalismo dentro del Parlamento. Y he puesto el caso concreto, con esto creo que sí concluimos, de lo que ha sido una dificultad. ¿Por qué no hay ley municipal en Euskadi? ¿Por qué otra legislatura en falso en un asunto que es absolutamente tan cercano a los ciudadanos como las competencias y la financiación de los ayuntamientos? Esto no pasaría si hubiese pues más parlamentarios, por ejemplo, con mi inquietud, que llevan la chapela de alcalde y no se la pueden quitar aunque cambien de silla, en este caso, aunque compartan en un momento determinado de la semana su acción en el Parlamento. Y creo que será una de las asignaturas pendientes, yo por lo menos lucharé por ello. Muy bien, pues esta será la última porque en esta tribuna sobra de casi todo menos tiempo. Antxon Lanfus, responsable de banca institucional en la territorial de Banco Santander, cerrará el acto. Gracias, Enrique. Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, Antonio Basagoiti, presidente del PP del País Vasco y candidato al Endacari por ese partido, autoridades, empresarios, amigas y amigos. Para Banco Santander, a que represento en este acto como patrocinador y colaborador habitual desde hace años en estos encuentros de Nueva Economía Forum, es una satisfacción haber sido invitado para poner el punto y final a la conferencia de Javier Maroto, que ha resultado de gran interés por trasladarnos, además de su visión política general, una visión municipal de la gestión pública desde un ayuntamiento como el de Vitoria-Gasteiz, pionero en sostenibilidad y actual Green Capital europea. Ha sido presentado por Antonio Basagoiti, al que agradecemos también su presencia y participación en este foro. Banco Santander también comparte la idea de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo, por lo que quiero agradecer a la Economía Forum por su perfecta organización y acierto logrado con los debates planteados basados en el prestigio y la pluralidad de los conferenciantes. Gracias al conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.